Hola Iglesia Manantiales Vida, buenas noches. Para nosotros es un placer compartir con ustedes hoy una pequeña porción de la palabra de Dios que yo sé que llenará sus vidas. Hola Iglesia, bendiciones. De verdad que qué alegría poder entrar a sus hogares por este medio, poder compartir un rato como familia, como hermanos que somos. De verdad que tanto mi esposa como yo los extrañamos mucho. Agradecemos también esta oportunidad, primero que todo a Dios, de poder entrar a sus hogares y también a la pastora Beatriz que nos da la confianza de poder compartir con ustedes. ¿Qué tal si en esta noche usted nos acompaña ahí inclinando su cabeza, inclinando su rostro y vamos a hacer una oración a Dios para pedirle que este tiempo sea de gran bendición, tanto para ustedes como para nosotros? Amén, amor. Amén. Vamos a orar entonces. Señor, en esta noche te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das de estar, Señor, en este momento, en este lugar, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, tú estás con nosotros, Señor. Te entrego, Señor, cada vida, Señor, de nuestros hermanos que hoy están viendo este video, Señor. Te pedimos que tú seas, Señor, hablando, Señor, a sus corazones, Señor. Hablando, Señor, a sus vidas, que sea una palabra, Señor, que no salga, Señor, de nuestras bocas, sino que salga de tu corazón, Señor, y que tú quieras, Señor, hoy hablar a tus hijos. Te pedimos, Señor, que tú traigas tu paz, Señor, que quites toda tristeza en el nombre de Jesús, que sea un tiempo de gran bendición para todos nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. En la noche de hoy queremos compartir una reflexión sobre Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel. Para empezar, si ya has leído todo el capítulo de Hechos 16, en esta historia, Pablo se encontraba en la ciudad de Filipos de Macedonia haciendo la voluntad de Dios y siendo obedientes al Espíritu Santo. Esto lo podemos ver, este relato lo podemos leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, del 6 al 9. Y dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y atravesando Frigia y la provincia de Galicia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Saben, y lo más sorprendente es que muchas veces estando en obediencia, como lo podemos ver en este relato o en este pasaje de la Biblia, ellos fueron azotados y encarcelados. Por ejemplo, en el versículo 23 de este mismo capítulo, lo vamos a leer. Dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Muchas veces, al hacer la voluntad de Dios, también nos vamos a encontrar en situaciones difíciles, porque muchos piensan que por ser cristianos vamos a estar libres de las dificultades, pero no es así. Por esta razón, quien predique esto es un mentiroso. Jesús dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. ¿Saben? Esta palabra que leemos en Juan 16:33, que en el mundo tendremos aflicción. ¿Cuántas personas en estos momentos no estamos afligidos por esta situación que estamos pasando? Es tremendo porque lo que nos presentan las noticias a diario es desolación, es angustia, es esta pandemia tan horrible, amor, que nos está azotando. Y todos los días vemos que hay más infectados o que hay muertos y uno dice, bueno, ¿cuándo va a terminar todo esto? Pero si leemos un poquito más abajo dice, vamos a tener aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Entonces, por lo tanto, volviendo al pasaje y poniéndonos un poco en contexto, Pablo y Silas se encontraban en una cárcel oscura, con cepos en los pies. ¿Los cepos qué eran? Eran como una especie de vigas de madera donde tenían los orificios, donde le cabían los pies y ahí los aprisionaban, ¿cierto? Pero ellos tenían la paz de Cristo en sus corazones porque estaban, ¿qué? Obedeciendo la voluntad de Dios, ¿cierto? Es tremendo, amor, y no sé si de pronto muchas veces te ha pasado que estamos en obediencia a Dios,
pero de pronto llega un ataque del enemigo o llega y nos llama un familiar. Entonces uno dice, bueno, yo estoy obedeciendo a Dios. Por ejemplo, a mí me ha pasado en la parte familiar y lo traigo a colisión porque muchas veces uno piensa que estando obedeciendo, estando sirviendo en la iglesia, estando bien, nos llegan ataques de nuestra familia. Un caso puntual, mi papá, yo lo amo mucho, lo quiero mucho, pero hay veces que aún yo sirviendo en la iglesia he notado como reacciones no tan favorables que uno piensa, bueno, si yo estoy con Dios, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Cierto? Y eso es lo que le pasó a Pablo y Silas. Ellos estaban confiados en Dios, pero sin embargo les tocaba atravesar por una situación, ¿cierto? Pero ¿qué pasa en medio de esta situación? Ellos no se quejaron, sino que oraban y cantaban himnos a Dios. Y todos los presos, ¿qué pasaba con los presos? Escuchaban, escuchaban. Y hay muchas veces que nosotros empezamos a cantar en nuestras casas en medio de una situación difícil. Y no sé con quién vivas tú en tu casa, no sé qué les haya ocurrido a ustedes, pero muchas veces yo he estado en angustia cuando yo estaba más joven y vivía con mis familiares, y yo empezaba a cantar, empezaba a orar, y la gente de la casa, aún sabiendo que me están muchas veces haciendo la vida imposible, empezaban a decir, mira, pero ¿cómo es posible esto? Nosotros estamos, digamos, pasando por un problema con él o atajándole de cierta manera, pero ¿qué pasaba? Yo estaba ahí, en medio de la alabanza y de la adoración. Y es cuando Dios verdaderamente amor escucha nuestro clamor. No es cuando todas las cosas marchen bien, sino que cuando las cosas se vuelvan difíciles, es cuando nosotros tenemos que exaltar el nombre de Dios. Así es, amor. Y en la Biblia nos menciona que ellos estaban en la cárcel y nos habla de un lugar, pero muchas veces la cárcel también es los pensamientos que nosotros hacemos en nuestra mente, o las circunstancias, como tú decías, que estamos pasando, o las telarañas que nos pone el enemigo en nuestra mente y no nos deja avanzar. Y estas circunstancias, a veces es difícil alabar a Dios, obviamente, porque estamos en algo que uno dice, pero yo qué estoy haciendo aquí o por qué estamos pasando esto, pero es en medio de ese momento, en medio de esa prueba y en medio de esa dificultad que es donde debemos de alabar a Dios. Ustedes podrán decir, no, pues es muy fácil, entonces ustedes viven súper. No, también tenemos problemas como pareja o como personas y como familia con nuestro hijo. Obviamente tenemos dificultades, pero nos aferramos de la mano de Dios y Él nos ayuda a salir de esta situación. Amén. ¿Saben? Y el enemigo con Pablo y Silas pensaba que aún aprisionando sus pies y sus manos los podrían vencer. ¿Cierto? El enemigo dijo, no, ya eso está acabado, ya logré mi objetivo. Pero saben, el enemigo se le olvidó que no les cayó la boca. Mientras que tú puedas hablar, mientras que tú puedas tener esa intimidad con Dios, puedes hacer un milagro sobrenatural. Puedes hacer que esas cadenas, amor, que muchas veces, por años, por meses, hay gente que carga con cadenas durante toda su vida, ¿cierto? Con cadenas de rencor, con sus familiares, alguna cosa que le hizo en el pasado su padre, su madre, cargan aún con esas cadenas. Pero mientras que tú hoy puedas decir, Señor, yo te alabo en medio, quizás de este encierro, porque ellos también estaban encerrados, como tú lo dijiste ahora, en una cárcel. ¿Qué podemos encontrar en una cárcel? Lo peor. Y lo más tremendo es que el carcelero le dieron la orden para que los metiera aún en el pozo más profundo. Tremendo. Donde había humedad, donde no se veía ni la luz del sol, no entraba ni un rayito de luz, podían ver ellos. Así es. Mas sin embargo, su corazón estaba confiado en el Señor. Así es. Y después de este pasaje, dice que todos los presos oían. Pero ¿qué pasó después de eso? De repente dice que se levantó y vino un terremoto que sacudió todos los cimientos de la cárcel y abriendo las puertas y las cadenas en ese momento. Esto lo podemos encontrar en Hechos 16, 25, 26, amor, para que lo leamos. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Tremendo, tremendo. La alabanza y la adoración son eficaces, ¿saben? De esta manera nos enseña este pasaje cómo la alabanza y la adoración fueron armas poderosas para estos siervos obedientes.
los cuales pudieron impactar la vida de muchos de estos hombres, porque es que no solamente el Espíritu Santo tocó solamente a los dos que estaban adorando, dice que los demás escuchaban, los demás oían, ¿cierto? Entonces los hombres que también se encontraban en este lugar fueron también liberados de alguna manera, porque el terremoto sacudió los simientes no solamente de Pablo y de Silas, sino que también de las demás personas, ¿saben? Y cuando viene el Espíritu Santo a nuestras vidas, es cuando tú empiezas a ocasionar que esa bendición toque a las demás personas. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, la bendición no solamente alcanzará a nuestras vidas, también alcanzará a los demás. Porque las armas de nuestra milicia no son que carnales, sino poderosas en Dios, recuerden, para la destrucción de fortalezas. Eso lo podemos encontrar en 2 de Corintios 10:4. A pesar que estos hombres estaban en cárceles físicas, como decíamos ahorita, Dios llevó a Pablo y a Silas a ese lugar para traer una verdadera libertad, y era la salvación a muchas almas. Muchas veces estamos en situaciones o pruebas que Dios permite para que el día de mañana podamos ministrar la libertad de Cristo a otros. Ya que nuestras propias vidas van a ser testimonio que Él hablará por nosotros. El testimonio de estos dos varones de Dios fue tan grande, que impactó hasta la vida del carcelero. En esta época es la vida del guardián, ¿cierto? De lo que llamamos guardianes. Así es. Tanto así que al pensar que podía ser ejecutado por dejarlos escapar, por el terremoto que hubo, porque él pensó que se iban a escapar, intentó quitarse la vida. A lo que Pablo inmediatamente le dijo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Tremendo, y esa palabra la encontramos en Hechos 16, 27 y 28. Vamos a leer esos dos versículos para que tengamos también una descripción de lo que fue este acontecimiento. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Tremendo, ¿cierto? Por lo tanto, este hombre que sabía que ellos se podían escapar, es que dijeron que los cimientos se reventaron, las cadenas se reventaron. El carcelero, ¿qué dijo? Se me voló todo este gentío. Y sí iba a hacer daño, sí iba a hacer daño. Pero estos hombres sabían que ellos podían escapar, pero no lo hicieron. ¿Qué fue eso? El testimonio que vio este carcelero en estos dos siervos de Dios, lo cual llevó a rendir su vida a Cristo y estar seguro que ellos predicaban la verdad. Es cuando pasan esas cosas en nuestras vidas, en cualquier situación, que de pronto las personas que nos conocen dicen: ve, ella no va a poder salir de esta situación, o él no va a poder salir de esta situación. Pero cuando Dios estremece, cuando viene ese de repente de Dios sobre nuestras familias y vemos que las cosas se salen, digamos, de lo natural y pasan al ámbito sobrenatural y empieza a ocurrir lo poderoso de Dios, es cuando las personas dicen: ve, tremendo. Ese es el testimonio que necesitan las personas. Pero ¿para qué se necesita este testimonio? Para impactar la vida de las demás personas. De esta manera, la obediencia de Pablo y Silas y el testimonio, la obediencia, porque el obedecer también implica tener un buen testimonio. Si tenemos un buen testimonio, damos una buena impresión, por decirlo así, ante las personas, y eso es lo que llama también a las personas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. El testimonio de ellos dos fue un instrumento útil en las manos de Dios para darle salvación al carcelero y a su familia. Esto lo encontramos en Hechos 16, del 32 al 33. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. En conclusión, podemos decir que por nuestro testimonio podemos impactar la vida de otros, para bien o para mal. Tremendo. Esta palabra que tú dices, amor, que podemos impactar con nuestro testimonio para bien o para mal, esto cabe en nuestras familias. Muchas veces un familiar, no sé si a usted le ha pasado, pero cuando uno tiene esos momentos de debilidad, que de pronto uno se aira,
o que de pronto uno no reacciona como debería de reaccionar, el mismo dice, vea, es que usted no es pues cristiano, entonces ¿para qué se va a una iglesia con la Biblia bajo el sobaco todo el día? Y empiezan, y ese testimonio empieza a impactar para mal a esas vidas, a esos familiares. Pero cuando nosotros hacemos las cosas bien, hagámoslas como para el Señor. Así lo dice la Biblia, hace todo como para el Señor y decentemente y con orden. Así que hermanos, hoy esta palabra nos enseña, amor, a levantar una alabanza y una oración aún en medio de este encierro, ¿cierto? En medio de todo lo que estamos viviendo últimamente, que de verdad, cuánto nosotros no anhelamos poder estar en ese altar, poder estar en la iglesia, alabando al Señor, dándole un abrazo, recibiendo ese cafecito de don Lizardo, ¿cierto? Abrazándonos como hermanos, como lo hacemos siempre. Pero en estos momentos, aún a pesar de ese encierro, tenemos que estar confiados, ¿cierto? Pablo y Silas estaban obedeciendo a Dios. Ellos estaban obedeciendo a Dios. Y en Hechos 16, todo el capítulo, ojalá lo puedas leer en tu casa. Es de gran bendición porque ellos llegan y ven a una mujer que era divina, la hacen libre. Y la mujer, por el Espíritu Santo, reconocen que son siervos, ¿cierto? Y por eso son encarcelados. Pero no por nada malo, son encerrados porque aún estaban haciendo la voluntad de Dios, ¿cierto? En estos momentos nosotros estamos haciendo algo malo. No, ¿cierto que no? Estamos encerrados en la casa. Dios tiene un propósito. Yo digo, mi amor, que después de esto viene un gran avivamiento para la iglesia. Amén, así es. La palabra de Dios nos enseña, como lo acabamos de decir nosotros, que la alabanza y la adoración a Dios rompe cadenas, pero también la obediencia. La obediencia a Dios exige valentía. Valentía no es la ausencia de temor, sino la resolución a obedecer a pesar del temor y de lo que sintamos. Así que sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti, no te fallará ni te abandonará. Amén, amén. Así es, Él nunca nos abandona, sin importar por la situación que estés atravesando, ¿cierto? Es un momento difícil. Hermanos, para nadie es un secreto, hay necesidad. En la iglesia hay necesidad, en el pueblo de Dios hay necesidad, ¿cierto? Pero recuerda que Él no nos abandona. Él dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. El esfuerzo no significa quedarnos sentados, al contrario, tenemos que levantarnos. Es en este momento donde más tenemos que doblar rodilla. Yo no puedo porque estoy operado de la rodilla, pero es donde usted y yo tenemos que meternos en la presencia de Dios y clamarle a Él, ¿cierto? En esta situación difícil, porque estamos atravesando situaciones difíciles. Es ahí donde el Señor te dice, no temas y no desmayes porque yo estoy contigo donde quiera que vayas. ¿Estás encerrado? Ahí estoy yo contigo. ¿Estás en tu habitación? Ahí estoy contigo. ¿Vas a salir a trabajar? Porque hay algunos que están saliendo. No temas, yo estoy contigo. Eso sí, también tenemos que ser prudentes, ¿cierto? Ser prudentes, tener todo lo que nos piden las autoridades sanitarias, lavarnos las manos, el tapabocas y todo eso. Pero recuerda que ninguna plaga tocará nuestra morada. Así que para nosotros, iglesia, en esta noche fue de gran bendición poder compartir con ustedes. Esperamos que esta palabra haya sido de aliento. Recuerde, Pablo y Silas estuvieron encerrados, pero aún en medio de ese encierro, ¿qué hicieron? Levantaron oración, cantaron himnos en la presencia del Señor, y el Señor hizo mover los cimientos de ese lugar, y las cadenas y los cepos fueron destruidos. ¿Qué cepos y qué cadenas hay en tu vida? Que hoy necesites que el Señor hoy rompa. En este momento, no esperes, en este momento piensa ahí. ¿Qué cosas hay en nuestras vidas que necesitamos? Señor, bueno, yo quiero que tú vengas a mi vida, vengas a mi familia y me des un sacudón. Pero no es que nos vaya a tumbar la casa, no, pero espiritualmente, ¿qué es lo que está afectando? ¿Qué necesitamos que Dios venga y remueva para que esas cadenas y esos cepos que quizás amarran nuestra vida espiritual sean rotos? Piensa, quizás la música del mundo, ¿cierto? Quizás la pornografía, el orgullo, la vanidad, ¿cierto? Uno querer, digamos, ser mejor que el hermano. Hombre, somos cuerpo de Cristo, todos somos hermanos en Cristo. Dios no nos ama uno más, otro menos. Él dice que todos somos hechuras suyas, ¿cierto? Entonces, hay cosas que quizás afectan nuestra vida, en la vida familiar.
De pronto nuestros hijos nos hacen sacar muchas rabias, muchas veces no hacemos sino regañarlos y no vamos y le damos un abrazo. Entendamos que nuestros hijos también están pasando por un momento difícil, están encerrados en sus casas, haciendo tareas virtuales, no sé cómo estarán trabajando en sus casas, pero ellos también les afecta eso, ¿cierto? Y aún en pareja, emocionalmente, porque uno está acostumbrado a salir, a trabajar, pero es donde Dios quizás quiere formar amor. En este encierro quiere formar nuestro carácter, quiere pulirnos, ¿cierto? Quiere que haya fricción muchas veces para verdaderamente saber y transformar nuestros corazones. Así que hoy es la invitación que como pareja, como esposo les hacemos a ustedes. ¿Qué cosas necesitas que hoy causa el Señor un terremoto en tu vida para que seas libre? ¿Qué cosas tienes que pensar? Yo tengo que ser libre de esto, de las deudas, de la avaricia, del orgullo, de la vanidad, de la mentira, de las malas palabras, de los pensamientos. Así es. Del rencor, porque aún sentimos rencor y sentimos rencor ministerialmente. Así es. Todos hemos sido llamados por Dios y cada uno tiene algo por el que Dios nos está dotando. Yo no puedo ser la mejor para cantar, pero Dios cada día pule mi voz. Todos somos especiales en las manos de Dios y nuestro servicio que hacemos para Dios con amor, Él lo recibe con amor, pero Dios conoce nuestros corazones, la disposición de nuestra vida para servirle y cómo lo hacemos, si lo hacemos únicamente para que nos vean o si verdaderamente lo hacemos para Él, para que nuestra alabanza suba ante Él como un olor fragante y como lo hizo esta mujer que regó ese perfume, el perfume más caro que ustedes ya conocen la historia, y lo regó a sus pies. Así es como Dios quiere que estemos delante de Él todos estos días. Y quizás por eso ha permitido este confinamiento también, porque estamos ocupados en nuestras cosas. Los que trabajan, ocupados trabajando, iban a la iglesia súper corriendo, el tiempo de la iglesia, lo que duró y ya nos fuimos para la casa. Las amas de casa, los que estamos en la casa, con los niños en la casa, las tareas, y nos olvidamos a veces de Dios. Entonces tenemos que también entender por qué Dios permite las cosas. Tenemos que entender por qué no, para qué Dios permite las cosas, qué nos quiere enseñar Dios con esto. Y esto puede ser tomado también como una prueba. Y en esos días yo escuchaba algo y de una pastora y ella decía, lo ponía como a la actualidad, ¿cierto? Cuando uno hace un examen en el colegio o en la universidad, si uno lo pierde, uno tiene que repetir el examen. Lo mismo pasa en la vida espiritual y lo mismo pasa al servicio del Señor. Dios nos pone una prueba y si no pasamos la prueba, nos pone a repetir la prueba y nos pone a repetir la prueba hasta que aprendamos la prueba y hasta que digamos, Señor, esto es lo que tú quieres, muchas gracias, y lo voy a hacer y lo voy a pasar y vamos a seguir adelante. Así es, desde eso hay una historia también, y es que una ama de casa se levantaba todos los días a barrer su acera. Y resulta que siempre encontraba la basura de la vecina. La vecina barría y le tiraba la basura, ¿cierto? Y ella llegaba y barría y le devolvía la basura. Y así todos los días, día a día, una se tiraba la basura que barría, la otra se tiraba la basura, hasta que una vez la que era temerosa de Dios dijo, no, tengo que hacer esto. Se levantó más temprano y barrió también la acera de la vecina. La vecina se levantó y no tenía que tirarle a la otra, ¿cierto? Y ahí es una enseñanza, ¿cierto? Muchas veces tenemos que pasar por momentos para que Dios forme nuestro carácter, ¿cierto? Tenemos que pasar por momentos difíciles, porque todo no es color de rosa. Es que lo leíamos ahorita, en el mundo vamos a tener aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿cierto? Entonces ahí es donde tenemos nosotros como cristianos en estos momentos que decirle, Señor, bueno, forma mi carácter, ayúdame. Y cuando yo vuelva a ir, ahorita estábamos hablando de lo ministerial, en la iglesia. En la iglesia Manantiales Vida hay mucho talento. Nosotros llevamos ya un año, ya reciente cumplimos un año de estar acompañándolos en esta congregación. Y es una bendición, pero cuando yo llegué, había más personas en el altar. Saben, hoy
yo les quiero decir de todo corazón y con mi esposa, volvamos al altar. Las personas que ministraban en el altar, es el momento. Es el momento que se preparen en esta cuarentena. Prepárense. He escuchado unos videos de Cristian. Se está preparando en su guitarra. Hay otra hermana que también en estos días compró una guitarra. Se está preparando. Los que cantaban, por favor, vamos. Hay muchos tutoriales. Este es el momento preciso de preparación, porque viene un avivamiento gigante, viene un avivamiento grande para Manantiales Vida. Y no solamente vamos a estar mi esposa y yo también me canso, me da amigdalitis, ella también se cansa. Necesitamos más obreros, como dice la Biblia, la mies es mucha. Los obreros son pocos. Así que mi hermano, en medio de este encierro, alaba al Señor, ora al Señor, cántale a Él, pero prepárate también, porque necesitamos de ti, necesitamos que tú te levantes como ese siervo, como esa sierva que eres, nuevamente a tomar el arado, ¿cierto? A tomar nuevamente para cegar la siega del Señor. Así que hermanos, vamos a terminar con una oración. Le damos gracias al Señor por haber estado hoy con ustedes, compartiendo esta pequeña reflexión que sé que ha sido de bendición para ustedes y para nosotros también. Nos habló mucho mientras que la estábamos preparando, pensábamos y decíamos, es verdad, en medio del encierro no nos desesperemos, esperemos más bien, esperemos, no desesperemos sino que esperemos, ¿cierto? Estamos confinados, pero estamos confiados en Dios. Así que inclina tu rostro y oremos. Señor Dios y Padre Celestial, Creador de los cielos, Dios y de la tierra, nos presentamos delante de ti, Señor Jesús, para agradecerte, Dios, agradecerte por este momento, Señor, que tú nos has dado, para compartir, Dios, una pequeña porción de tu palabra, Señor, a este pueblo tuyo, Señor. Pero primero que todo, tú nos has hablado a nosotros, Dios. En tu santa palabra dice que no podemos entregar lo que no tenemos, Dios, y tú nos has dado, Señor, para dar a este pueblo, Señor. Te pedimos que lo que hayamos hablado llegue a nuestros hermanos, Señor Jesús, sí, Señor, y toque sus corazones, toque sus vidas, Señor. Y si es cuestión de confrontarlos, que los confronte, Señor, y que veamos cada uno de nosotros qué es lo que tenemos que cambiar, qué es lo que tú quieres que nosotros cambiemos, porque tú nos quieres santos, porque tú quieres santificar a tu pueblo, Señor Jesús, para el día en que tú vengas por nosotros, Señor. Quita de nosotros todo rencor, quita de nosotros toda envidia, quita de nosotros toda cosa, Dios, mala, que a ti no te guste, Señor, que a ti no te agrade, Señor, de nuestras vidas, Señor. Y que cuando nos reunamos nos podamos dar ese abrazo fraternal, pero ese abrazo de corazón, Señor, que de verdad sale desde el fondo de nuestro corazón, no únicamente porque toca saludar al hermano y ya, Señor, sino porque tú de verdad has transformado nuestras vidas y has transformado nuestros corazones, Señor Jesús. Amén, amado Rey, te damos muchas gracias por este tiempo. Te pedimos, Señor, que tú seas haciendo una obra especial en cada uno de nosotros, Señor. También te entregamos, Señor, la vida de nuestra pastora, Beatriz, amado Rey, la salud de su papá, Señor, y toda su familia, amado Dios. Y te pedimos, Señor, que tú seas haciendo una obra especial, Señor. A una vida de don Lizardo, Señor, que también sabemos que ha sido, digamos, pesado para él, Señor, dale descanso, Señor, y amado Rey, te entregamos cada familia, amado Dios, de nuestra iglesia, Señor, uno por uno, tú los conoces, Señor, Padre, bendíceles, Señor, suple todas sus necesidades, amado Rey, y amado Dios, te damos muchas gracias porque por medio de este mensaje nos podemos acercar un poquito, Señor, a ellos. Te damos gracias en el nombre de Jesús, amén y amén. Hasta luego, hermanos. Dios les bendiga. Esperamos vernos pronto. De verdad que ese es nuestro deseo. Pero por ahora los dejamos con esta hermosa canción. Esperamos que usted la escuche y ahí, en medio del encierro, cante y alabe al Señor. Hasta luego. Chao, les bendiga. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta
Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían.